jornada tengo el placer y el honor de moderar una mesa redonda que la tenéis también en la pantalla. Más a mi derecha está Ángel Blanco. Conozco a Ángel hace muchos años, jugado con él algún partido de pádel. Somos más o menos parecidos. Incluso hemos ganado alguna vez. A veces hemos ganado. Lo dice porque es excepcional que ganemos. Él es el director corporativo de organización de procesos de Quirón Salud. Es una persona hiper experta en esta materia y sobre todo con un gran conocimiento práctico. Al lado está Julio Mayol. Julio también comparte algo conmigo y es que los dos somos cirujanos generales y de hepatodigestivo. Él es el director médico de nuestro Hospital Clínico San Carlos y es también un hiper experto en el mundo de la transformación digital, persona que tiene además una gran difusión en redes y que trabaja mucho también, aparte de la gestión, todo lo que tiene que ver con la innovación. De hecho, él creó y dirigió y dirige de alguna manera ese departamento de su hospital. Y más cerca de mí, al que menos conozco, pero seguro que con el tiempo nos conoceremos, Matías Carraro. Matías es también un experto, es una persona que trabaja en una empresa, que él es el CEO, con lo cual ya sabéis que todos los CEOs de empresas de informática van sin corbata, son jóvenes y tienen barba. Matías tiene todos los ingredientes y además, bueno, un kilillo de más. Un kilillo de más. Y él además está aquí porque tiene una... Ahora, ¿no? Ahora sí me oye mejor. Es que vosotros me oíais, pero no me oían desde los que están online. Matías además es este CEO de esta empresa que trabaja sobre todo, por lo que hemos hablado previamente, en Canadá y tiene una experiencia que nos interesa mucho porque ya no es la experiencia que nos van a contar Ángel y Julio también de nuestro país, sino él nos va a hablar de lo que se hace en otro país que es diferente, que seguro que aprenderemos. Yo no quito más tiempo, eso sí, como soy el moderador, si habláis más, tenéis como 15 minutos, entre 12 y 15, cuando vayáis por 14, si veo que no acabáis, os diré que os queda un minuto, vale, o que es bola de partido, lo que mejor convenga, y después tendremos un pequeño debate. Así que yo, sin quitar más la palabra, Ángel, cuando quieras, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la introducción. Susana, gracias. Y Eusebio, que se ha ido, también por acogernos aquí en Ilunion, que es casi como nuestra casa. Qué bien, si sale la presentación y todo. Bueno, yo como estamos en el Black Friday, pues he traído algo que andáis ahora muy liados ahí con los vinilos otra vez, que es los Beatles y el primer TAC, hablando de tecnología, porque vamos a hablar de tecnología un poquito y de transformación y demás. No sé si sabéis la relación que existe entre estos, Alberto. ¿No sabes la relación que existe entre los Beatles y el TAC? Pues sí, claro. EMI, la discográfica, con el éxito que tuvo con los Beatles, fabricó el primer TAC en 1972. O sea, que a estos chavales algo les debemos en la anticipación de la llegada tecnológica de finales del siglo XX, que es un siglo de grandes tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa en el final del siglo XX? Que hablaba de grandes tecnologías y dejadme que haga esta pequeña introducción para luego situar en contexto cómo hemos ido avanzando. El siglo XX, estos grandes avances tecnológicos, el TAC, la resonancia, ya había empezado antes, sacan el diagnóstico y el tratamiento de casa y lo llevan al hospital definitivamente. Ya no se hace nada que no sea en un hospital prácticamente. No quiero entrar en polémica con primaria y estas cosas, pero bueno, como reflexión global, los hospitales empiezan a concentrarlo absolutamente todo gracias a las grandes tecnologías, que también son los quirófanos y demás. Pero hoy estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI han aparecido otras tecnologías que son las tecnologías de la información que vuelven a sacar actividad de los hospitales, que tienen que volver a sacar actividad de los hospitales con un rol totalmente diferente de los hospitales, que debería ser el rol de seguimiento continuo del paciente con un diagnóstico y tratamiento que se tiene que hacer sin romper con la vida cotidiana. Muchas veces lo hemos comentado en diferentes foros, nuestro reto es hacer las cosas donde esté el paciente y que rompa lo menos posible con la vida cotidiana. Con ello el hospital se nos va cambiando de concepto por no hablar de hospital líquido y estas cosas, a un centro de servicios realmente que hace cosas antes de que venga el paciente, que mejora sus procesos cuando el paciente está dentro
de un proceso asistencial y que sigue haciendo cosas después. No sé si os sirve esto de empezar haciendo cosas antes y haciendo cosas después. Parece que no es necesario para hacer la anamnesis que esté el paciente sentado cara a cara y que no sepamos ni el nombre, porque, hombre, uno sabe si su padre tuvo un infarto antes de los 55 años, si se lo preguntas antes de venir al hospital, ¿no? Es un poco la anamnesis hecha por el paciente, ¿no? Y es que, claro, después de innovar mucho en edificios y tecnologías, y tengo ahí 2 fotos de un edificio muy bonito, que es nuestro, y del famoso Da Vinci del año 2000, ya es un poco viejo la cirugía robótica, la innovación en servicios no ha ido al mismo ritmo. ¿Qué pasa con la innovación en servicios? Pues que el protagonista es otro. El protagonista de los servicios es el paciente, ya no es el profesional, ya no es la máquina, ya no es el edificio. Esta foto muy bonita de hace mucho tiempo, pues veis que la pobre paciente poco protagonista parece en ella, ¿no? Y a la derecha tenemos lo que hoy ha hecho que otros sean los protagonistas, ¿no? La tecnología, cuando se consolida, se hace invisible, lo comentamos muchas veces, nadie se pregunta por qué hay luz o hay agua, ¿no? Ayer estábamos en Recover, en una fundación que trabaja en África, y claro, ellos sí se preguntan cómo es posible que salga agua cuando le das a una palanca en un grifo. Nosotros esas cosas ya no nos las preguntamos, se hace invisible para nosotros. Con lo cual, esta reflexión nos sitúa en lo que creo que es el mayor cambio de la historia de la medicina, así por no ser agresivo, ¿no? El mayor cambio de la historia de la medicina, que es el protagonismo del paciente. Hasta ahora hemos mandado en esto. Llega una época en la que nos convertimos en servicios y ya no tenemos el control ni del diagnóstico ni del tratamiento y mucho menos del proceso, ¿no? El paciente viene con sus tecnologías, no con las nuestras. Todos los que estáis aquí, ayer era el 70% porque estábamos hablando de Camerún, hoy todos los que estáis aquí tenéis un aparato de superpoderes, que es un smartphone, que también viene bien pues, para trabajar a la vez que se escucha. Con lo cual, por primera vez en la historia, la innovación nos viene de la calle. Es igual en todos los sectores y nos lleva a hacer 7x24 no solo lo urgente. Lo comentábamos antes, estamos una semana bonita aquí en Madrid para hablar de la inmediatez y de lo urgente. Claro, es que el criterio de urgencia hasta ahora lo hemos marcado nosotros. Y si algo no nos parece urgente, le decimos al paciente, pero ¿cómo ha venido a urgencia? Si esto no es urgente, ¿no? Ayer me lo decía mi hijo, que está estudiando medicina y rotaba en urgencias. Es que la gente viene por tonterías. Por las mismas que has sido tú cuando hemos ido muchas veces, ¿no? Es que las tonterías no somos quien para decirlas. El criterio de urgencia lo marca el paciente, no lo marcamos nosotros. Nos bajamos de la tarima y asumimos que somos alguien que presta servicios, porque ¿quién es quién para decirle a una madre que tiene un hijo de 2 meses con 39,5 de fiebre que no es urgente ir a un hospital? Y que es mejor sacar la piretal, no sé, alguna cosa de estas. Nadie somos quien para decir que los niveles 4 y 5 no pueden ir a un hospital, y menos si no tenemos otra forma de atenderles, y perdonad por el ejemplo en esta semana crítica, ¿no? Con lo cual, bueno, estamos ante un cambio social, no solo tecnológico, y tenemos necesidad de cambiar radicalmente nuestros procesos, que son de la compañía, no de las personas. Los procesos deben ser del hospital, de la red de salud, no del profesional, no de la buena voluntad del profesional. Lo que es garantista es la empresa, entre comillas, la institución que presta los servicios, no la buena voluntad de la gente que está en ella. Os decía que viene de fuera la innovación. No sé si sabéis qué es eso. Tú sí, porque lo viste un día que lo conté en una presentación, una foto que hice yo este octubre. Esto es como riega un agricultor hoy. Por ilustrar aquello de que es igual en todos los sectores. Bueno, esto es un GPS, unos sensores en la finca, y en su móvil detecta si tiene que poner más agua o menos en un sitio, le da el botón y los aspersores riegan. Claro, cuando uno ve hoy una película de Buñuel, de las Urdes, y ve un médico y un agricultor, había una diferencia muy grande, incluso en la forma de vestir, incluso en el físico, en los rasgos. Hoy esto, la clase media, es universal y se ha concentrado todo. Con lo cual nos va esta transformación de la sociedad, que no es nuestra, llevando a un nuevo modelo asistencial. En nuestro caso, este protagonismo del paciente es claro. Tenemos 5 millones, más de 5 millones de usuarios online. De ellos,
el 60 y algo % ha hecho algo en los últimos 6 meses de salud desde su móvil. Algo de un proceso asistencial, no digo que haya mirado el certificado COVID ni estas cosas, que bueno, pues si no se lo das de otra manera, pues lo tiene que mirar ahí, pero bueno, a ver, no es eso un cambio de un proceso asistencial, es una oportunidad de un cambio de un proceso asistencial. El ver cosas en el móvil, el ver un resultado, es otra cosa. Elimina una visita, tranquiliza una situación o permite continuar con un flujo asistencial dirigido por el paciente, con unos 450 procesos, de los cuales vamos a contar alguno hoy. Con lo cual, bueno, esta mejora de procesos implica hacer algo con el paciente antes, como decía, anticipándonos, durante, estandarizando procesos y después seguimiento, y pasando de una cosa que es clara, de una medicina de volumen a una medicina de valor. No tiene sentido que nos sigamos midiendo por las consultas que hacemos, por las camas que tenemos, y que la medicina no es una consulta, una revisión, una consulta, una revisión, una prueba, una cama ocupada, ¿no? Es el resultado que tengamos con ello, ¿no? Con lo cual debemos, antes de que nos cambien, ir cambiando en este sentido. Os pongo algún ejemplo del antes, durante y el después, que repetimos donde podemos. Bueno, si yo tengo una patología de columna, los datos dicen, al menos los nuestros, que un traumatólogo en el 95-96% de los casos, antes de un tratamiento, hace una resonancia. En próstata llega al 100%, cuando la PSA tiene una evolución o es superior a 4, estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué va antes, el traumatólogo o la resonancia? Comentábamos ahora en el café. Evidentemente la resonancia, porque además me permite hallazgos complementarios, ¿no? Con lo cual, este ha sido uno de los cambios. Hacer que la primera consulta sea de inicio del tratamiento, porque hay pruebas que, gracias a los datos que tenemos de los pacientes, y si no los tenemos, se lo preguntamos, lo podemos hacer antes. Y después, que las revisiones sean condicionadas. Una persona que no le pasa nada no debe venir a una consulta de revisión, exactamente igual que alguien que tiene una patología. Es que tenemos en el mismo circuito a los patológicos que a los que no les pasa nada. Prueba, informado y revisión en 15 días. Vamos a la revisión. ¡Qué suerte que no le pasaba nada! Hombre, pues no haberme hecho venir si no me pasa nada, ¿no? Que la gente tiene su vida cotidiana, ¿no? Bueno, en nuestro caso hemos logrado reducir un 30% las consultas. Hay otros ejemplos, como Telederma, donde hay 25 hospitales hoy de la red que están haciendo antes del dermatólogo alguna foto, o el propio paciente o la enfermera, y bien se prediagnostica automáticamente o lo diagnostica un dermatólogo igual, pero claro, accediendo instantáneamente. Todos estos hospitales han pasado de 48-50 días, en nuestro caso, a 48 horas de diagnóstico. Esa es la brutalidad de los ejemplos. Veis aquí otro que ha sido un poco polémico, no sé si lo habéis subido, que es el hospital, está ahí Adolfo, que es uno de los que empezó, el hospital sin médicos, la urgencia digital, donde un paciente llega cuando tiene una clasificación Manchester de 4 y 5, o 4 o 5, se le hacen, bueno, después del triaje, las pruebas que sea, y le ve un médico, se le ofrece la posibilidad de que un médico le vea remotamente. Es voluntario. Con esto reducir los tiempos de espera de los niveles 4 y 5 de triaje, pues de minutos a horas, que a veces pasan en los hospitales. ¿Sería mejor que le viera un médico cara a cara en ese momento? Pues probablemente sí, pero como no es posible, pues oye, hay una alternativa, que es que alguien se vea las pruebas, porque muchas de las veces, no digo siempre, nada es universal, pero todo es cierto en algún caso, y eso es lo que tenemos que distinguir. Claro, de estos que decimos que para qué han venido, ¿no? Pues oye, pues en vez de decirle para qué ha venido, digo, te ofrezco mirarte esto y conectarte y ya está. Otro de los cambios del durante, ¿no? Este para nosotros ha sido el mayor cambio probablemente de la histopatología, ¿no? De toda la vida, y contando a bulto los tejidos, ¿no? Y un 73%, ¿no? Que es meter inteligencia artificial y digitalizar la anatomía patológica. Con ya más de 1.500.000 muestras, es la mayor base instalada que existe, y ya con algoritmos que prediagnostican mama, colon, próstata y pulmón. Alberto hijo, que nos has ayudado mucho en esto, pues lo conoces muy bien porque lo has impulsado. Los microscopios pasaron a la historia realmente, ¿no?
Es una anatomía patológica sin microscopios. No quiero decir sin patólogos, no me vaya a equivocar, ¿no? Porque esto dice la gente que no ha venido a sustituir al médico, que solo ha venido a ayudar. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, que se lo digan a los grandes gurús del laboratorio de hace 25 o 30 años, cuando los jefes de servicio de laboratorio eran los más conocidos de los hospitales, ¿no? Y para mí el ejemplo estrella es este, el Hospital de Día Oncológico, donde, pues eso, el aparatito que veis ahí hace una analítica, hemograma y bioquímica en tiempo real, nos permite que el paciente pueda ser validado para tratamiento en el mismo momento sin levantarse del sillón, que si el oncólogo tiene que hablar con él porque la enfermera, que puede resolver en un proceso estructurado, porque hay necesidad de un cambio de tratamiento o lo que sea, le vea en el hospital de día y no vaya a la consulta, y que se le inicie el tratamiento sin levantarse del sillón. ¿Os suena esto con la foto de la derecha? Esto es una unidad de práctica integrada que es lo mismo que un restaurante. ¿Os imagináis un restaurante donde llegarais, os sentarais, viniera el camarero y os dijera, ¿qué queréis tomar? Pues yo un filete. Bueno, pues voy a pedirlo a la cocina, levántese de la mesa y vaya y siéntese en aquellas sillas que están en fila y espere allí a que le traigamos el filete. Eso es lo que hacemos en los hospitales. Nadie quiere una sala de espera, dice un artículo de la Universidad de Texas del año 21, de hace muy poquito, y es verdad. Oye, el reto es que el paciente se siente en el sillón y que le hagamos todo en el sillón. Se puede. Porque el recurso crítico es el sillón, no es la inteligencia de los profesionales, no es la inteligencia de las máquinas, es el sillón lo que nos limita. 60% de reducción de tiempos en consultas externas y hemos pasado en la Fundación Jiménez Díaz, que está ahí enfrente de Julio, de 8,2 a 2,3 horas de permanencia del paciente, con un dato importante que es un 38% menos de ingresos por complicaciones. 38% menos de ingresos por complicaciones, que os lo desglosaba aquí. ¿Por qué? Pues porque existe un chatbot con la enfermera gestora de casos que se relaciona a las 24 horas del día con el paciente y que este chatbot es capaz de hacer recomendaciones automáticas en casa en el 43% de los casos, resolver con un consejo enfermero a día de hoy, esto claro, ha tenido su camino en un 24% de los casos, y en rojo la atención urgente necesaria en un 33% de los casos, de las cuales se resuelve no presencialmente por el oncólogo el 20% y solo el 13% llega a urgencias y además llega avisado. Estamos esperándole, porque ya sabemos lo que le pasa. 38% menos de ingresos por complicaciones. ¿Os imagináis que un fármaco redujera los ingresos por complicaciones un 38%? Bueno, sería portada de no sé qué revista, de New England, ¿no? Bueno, durante ejemplos que ya conocéis, COVID, neumonía bilateral por COVID, 100% del diagnóstico es automático, otras patologías de pulmón 95%, después el seguimiento del síndrome sin que el paciente venga o la monitorización cardíaca, que ya es un hecho habitual, ya que vienes a descargar el Holter o ver cómo va el desfibrilador. Oye, te monitorizamos si hay algún rojo, amarillo, verde. Verde no pasa nada, amarillo hay que hablar, rojo hay que venir a urgencias. Esto no es más que aplicar criterios de los semáforos y de otras cosas de la vida, o sea que tampoco es tan complicado, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, Alberto? Ya voy acabando. Pues hacia una medicina de datos en tiempo real y en red. Es fundamental que trabajemos en red, porque si no nos esperaremos mientras otros están parados, y que lo que nos pide la sociedad es el tiempo real, que era también el origen de la medicina. Esta foto tan chula de un paciente feliz ahí, que se le ve claramente que está disfrutando del diagnóstico en tiempo real y en red. Y dejadme que os ponga esta como tendencia de lo que creemos que va a pasar. Veis ahí el gato haciéndose un tag y inmediatamente después viendo el informe en el tablet. Yo siempre digo, pues dadle tiempo al gato, ¿no? Dadle tiempo al gato. No habrá separación entre prueba e informe automático. El producto no es la resonancia, es la resonancia informada. Bueno, el producto es el tratamiento, pero bueno, en la fase diagnóstica. Hoy andamos con muchas startups por cada diagnóstico y os pido disculpas los que seáis de una startup, pero esto no va a ser así en el futuro. Las máquinas llevarán los algoritmos.
no podemos estar con 100.000 euros por cada algoritmo, porque si sumamos los 100.000 euros de cada algoritmo, de cada patología, vale más que el sistema sanitario entero. Y por último, la altísima resolución de equipos híbridos que empiezan a aparecer y que el cambio social nos obliga a ir pensando en esto, que permiten diagnosticar e intervenir en un solo paso. Si yo le veo la rodilla a alguien, pues hay que hacer una artroscopia. Bueno, pues venga, pues hágamela. Que es difícil. Todo lo que hoy es posible, algún día fue imposible, dice no sé quién. Así que acabo con esto. Cambiemos nuestros roles ante esta nueva situación. Médicos más consultores, enfermería más gestora de casos, Ana, hospital más abierto, y del paciente no nos tenemos que ocupar, que ya es más activo, como decía Gregorio Marañón, para personalizar un poco más la asistencia, porque no hay enfermedades sino enfermos. Y final, lo importante, como decía Goethe, no es lo que sabemos. Aquí los que estamos sabemos mucho todos, muchísimo, pero lo importante no es lo que sabemos, es lo que hacemos con ello. Goethe, cuando lo dijo, no estaba pensando en el sistema sanitario, pero apliquémoslo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángel. Excelente presentación y comunicación. Has hablado de dos cosas que seguro que Julio las va a enganchar. Una, el concepto de valor, es decir, hacemos las cosas con un valor, no para nosotros, que es lo que tú decías, sino para los pacientes, y ese es uno de los cambios. Y el otro, tenemos que transformar los procesos y, sobre todo, fijarnos en los resultados, no en cómo hacemos las cosas, sino en lo que obtenemos. Con esas dos pequeñas cosas, Julio, te doy la palabra y estamos encantados de oírte. Pues muchas gracias por la invitación. Primero de todo, compartimos, Alberto y yo, especialidad, y ya saben que los cirujanos somos psicópatas, y particularmente si somos directores médicos de algo, lo cual pues es una excusa para empezar. Antes de nada, me gustaría, si hay algún miembro del Mossad que levante la mano. No hay, ¿no? Vale. Ya saben que en cualquier reunión del Mossad, que probablemente sea el servicio de inteligencia que mejores resultados obtiene, lo primero que tienen en todos sus comités son 10 personas, una tiene que estar en contra. Si no tienen ustedes una persona en contra dentro de sus organizaciones, en la toma de decisiones, están ustedes totalmente equivocados. Van a llegar con muchísima precisión al sitio incorrecto. Y esto es una declaración de intención a continuación. Porque ¿qué es lo que realmente importa en la transformación digital o no digital de los sistemas sanitarios? ¿Alguien que no sea del Mossad tiene alguna contestación? Lo que importa son las personas. La transformación digital va de personas, de los resultados que obtenemos en las personas y de la experiencia que tienen las personas como consecuencia del proceso asistencial. No de lo que creemos que va a pasar, ni de lo que nos gusta, ni de lo que nos fascina con la tecnología. Va de personas. Lo que realmente importa son las personas. Y en la visión que impulsó mi anterior gerente, José Soto, la visión 2025 de nuestro hospital, pues lo que estaba claro es que queríamos transformar el modelo orientado a las personas. La transformación digital no es tener una historia clínica electrónica, eso es un unicornio. La transformación digital es que las personas obtengan los resultados que están buscando con la experiencia que están buscando. Y nosotros veníamos de ser algo así como la estrella de la muerte. Estos son resultados etapados los que no somos nosotros, resultados de observatorio, resultados que Alberto publica. Y esto está referido además al área cardiovascular, donde hemos hecho una mayor transformación, que ha sido nuestro gran piloto. Y expreso aquí la ratio de mortalidad estándar del infarto agudo de miocardio, menor de 1 es mejor que mayor de 1. Y aunque estamos dentro del rango del intervalo de confianza, tenemos 0,92. Y si ustedes ven la evolución del observatorio de resultados hasta los últimos publicados en el año 2020, hemos mejorado notablemente porque éramos conocidos, no me graben, como la estrella de la muerte. Cuando hablamos de la insuficiencia cardíaca, pues pasa lo mismo. Nuestro hospital ha conseguido unos resultados con una ratio de mortalidad estándar de 0,84, que no está nada mal, está por debajo del intervalo de confianza, como otros muchos dentro de nuestro mismo grupo, excepto un hospital que está dentro del margen, otros están dentro del margen, y uno que se sale.
Nosotros no teníamos historia clínica electrónica única cuando conseguíamos estos resultados, ¿eh? Por eso digo que la historia clínica electrónica única es un unicornio. Porque la transformación digital es enfocarnos en mejorar los resultados. Esto tiene un efecto Hawthorne seguro. Lo que uno mide, mejora. Y la cuestión es dónde ponemos la medida, dónde ponemos el foco. ¿En el resultado o en el proceso? ¿En los indicadores de proceso o en los indicadores de resultado? A mí, particularmente como director de Resultados y Valor, que era Resultados y Valor, creo que por poco tiempo ya, a mí lo que me interesan son los resultados, en los pacientes, en las personas. Y además, vale, tengo resultados objetivamente buenos, pero alguien nos evalúa desde fuera, Alberto nos evalúa desde fuera, hace esta encuesta de opinión de pacientes y resulta que nosotros estábamos en el año 2017 aquí. En el año 2018 estábamos ahí. Seguíamos sin historia clínica electrónica única. En el año 2019 estábamos aquí. En el año 2020 COVID no hubo. Años 2021 estamos ahí. Es decir, no solo obtenemos los mismos resultados que los demás, en algunos casos puede que algo mejore, sino que los pacientes dicen que están satisfechos más que los demás en Madrid. No es la historia clínica electrónica, no es la herramienta, es cómo enfoca uno la transformación. ¿Dónde ponemos el foco? En las personas. No solo en los pacientes, por eso digo personas, en las personas que tienen enfermedades o enfermos y en los demás, en los que trabajan dentro de nuestras organizaciones. Por eso mi reto no es hacer más de lo mismo, seguir viviendo en el mundo industrial de vamos a hacer más cosas porque tenemos tecnología que nos permita hacer más cosas. El reto es esto que dicen los americanos, MIT, Hacking Medicine, break it down, build it up, make it better. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo. Piensen ustedes de manera diferente. ¿Cuáles son los problemas que debe atacar un modelo que se transforma digitalmente? Estos 7 grandes problemas. El primero, la variabilidad injustificada en calidad y resultados del que hacemos. ¿Dónde obtenemos mejores resultados en el manejo de las mujeres con cáncer de mama? ¿En el Clínico San Carlos o en La Paz? ¿Y por qué hay diferencias? ¿Cómo conseguimos los mismos resultados que en La Paz? Hay un atlas de variabilidad de la práctica clínica donde vemos que cada uno opera hernias según le da Dios a entender. ¿Eso es bueno o malo? No lo sabemos, porque nos seguimos fijando en la cantidad de cosas que hacemos, no en el resultado que obtenemos. ¿Es mejor la calidad de vida percibida, los resultados que importan a los pacientes? Segundo es el daño. Nuestras acciones causan daño. ¿Cómo utilizar la tecnología para reducir los efectos adversos? Además, desperdiciamos una gran cantidad de recursos. La excelencia no es hacer más cosas, es hacer menos con menos. Tenemos demasiada medicina. Tenemos que desinvertir. Tenemos que utilizar la tecnología para entender dónde estamos haciendo sobreuso de recursos, dónde hacemos sobrediagnóstico y sobretratamiento, y dónde estamos haciendo infradiagnóstico e infratratamiento. Normalmente los que menos tienen están en esa parte de infrauso y los que más tenemos estamos en la parte de sobreuso, aguantando el daño que nos causa para poder hacer exactamente lo correcto. Esto es Donavedian clásico, calidad clásica. La efectividad de los sistemas sanitarios, particularmente en sociedades europeas, está prácticamente en la meseta, ya no conseguimos más. Sin embargo, el daño aumenta linealmente, de manera que el diferencial entre el beneficio y el daño disminuye. Cuanto más hagamos, peor. Eso solo funciona en un modelo de sociedad industrial, en la que se hacía equivalente más a mejor. Eso en una sociedad digital no tiene ningún sentido. Hay que hacer lo correcto para la persona correcta en el momento correcto. Además, generamos inequidad, por eso es sobreuso e infrauso. Desperdiciamos recursos en cosas que no deberíamos hacer en absoluto. Cuando vienen y me dicen, no, voy a crear una unidad de excelencia, y me empiezan a contar todo lo que van a hacer. Y la primera pregunta es, ¿y qué vais a dejar de hacer? Porque algo deberéis dejar de hacer. No, dejar de hacer, no vamos a dejar, porque queremos más recursos para hacer más. Pero para conseguir que, no, todavía no vamos a medir los resultados. Eso es después. Entonces, ¿qué excelencia es esa?
Nos falta prevención, absolutamente. Hacemos una prevención bastante mala, en todos los sentidos. Deshumanizamos porque negamos la agencia y la experiencia de las personas, de los enfermos, de los pacientes y de los profesionales. Les decimos a los pacientes, usted no está capacitado para tomar decisiones. Su búsqueda en Google no se puede comparar con mis 11 años de carrera de especialización. A lo que mi contestación es, una clase que le dio el profesor Mayol hace 20 años no es equivalente a mis 20 años viviendo con esta enfermedad. Seguimos siendo tremendamente arrogantes. Y además les decimos, si no le puede doler, si le acabo de dar un paracetamol, oiga, que es que me duele. Que no duele. ¿Cómo? Sí, yo soy el profesional, esto me lo he estudiado, le doy un paracetamol, el efecto analgésico no le duele. Sí, que me está doliendo. Continuamente deshumanizamos a los pacientes, aunque creamos que no, porque tenemos un enorme sesgo. Y a los profesionales, que también les negamos la agencia y la experiencia. Esto lo ha pensado el mando. Y como lo ha pensado el mando, se hace. Eso no es digital. Eso es industrial de puro y duro. Eso es Taylor al N%. ¿Y qué decía Adam Smith en la historia, en La riqueza de las naciones? Que cuando nos convertimos en elementos de la cadena productiva, llegamos a convertirnos en lo más estúpido que se puede llegar a ser. Lo decía Adam Smith, ¿eh? Llegamos a saber todo de nada. Y además tenemos un impacto medioambiental brutal. Producimos entre el 4 y el 5% de las emisiones de CO2 en el planeta, y eso lo hace la sanidad, que luego nos vuelve, claro, y por ejemplo la cirugía, que es la parte que me afecta, es el 25% de ese 5% aproximadamente. Estos son los grandes problemas que tenemos que abordar en la transformación digital. Y para eso necesitamos lo que menos tecnología, que esa se va produciendo. Lo que necesitamos es una nueva cultura y un nuevo modelo de negocio. Desde el sistema sanitario, porque no tenemos el liderazgo político para hacerlo, podemos trabajar en la cultura y en incorporar tecnología para solucionar problemas. En el liderazgo, en el nuevo modelo de negocio, podemos empujar, y yo empujo todo lo que puedo, pero eso es difícil que se consiga. ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio? Es empezar a pagar por valor. Pero el valor es como en la mili, en mi cartilla, que todavía dice, ponía, el valor se le supone. Y eso, yo hago proyectos de valor. ¿Qué hacías antes? No, yo es que hago proyectos de valor. ¿De valor de qué? El sistema sanitario siempre ha producido un determinado valor. Será proyectos de más valor, pero para producir más valor, primero tienes que hacer una fotografía de qué valor estás produciendo ahora, cómo se mide eso y cómo lo vas a mejorar. Y esta es una fórmula adaptada de Muir Gray sobre qué es valor realmente en cualquier prestación de servicio, para cualquier persona. Más beneficio con menos daño, y estas cosas las podemos medir. PROMS, que es Person Reported Outcomes, patient cuando uno es patient, pero cuando es profesional es profesional. PROMS es Person Reported Outcomes, esto es PROMS, y PREMS, que es Person Reported Experience. Person Reported Experience. No solo tenemos que encargarnos de que nuestros pacientes estén mejor, sino que nuestros profesionales también estén mejor. No podemos transformar digitalmente si sacrificamos sistemáticamente a la gente. Y eso teniendo en cuenta los costes. Que los costes no son solo el dinero, que medimos relativamente bien. El problema principal es el tiempo. Y no el tiempo que tardo yo en que me atiendan. El tiempo que tardo en que me resuelvan el problema de salud. Completo. Desde el principio hasta el final. No me importa estar 2 o 3 días más en el hospital si no tardan 8 años en solucionarme el problema. Y finalmente el CO2. Como dije, la sostenibilidad medioambiental es crítica entre los problemas que tiene que abordar la transformación del sistema sanitario. El cambio cultural es evidente. La gente ya no quiere tener un vehículo, quiere movilidad, no quiere un disco. Lo ha expresado Ángel perfectamente. No quiere un periódico. Ni siquiera quiero tener una relación, quiero tener un hijo. Me meto los ovocitos en un determinado sitio y cuando a mí me viene bien, tengo hijos. Madrid, que hemos aumentado hasta los 43 años, ¿no? Ahora... bien, eso los ciudadanos deciden y lo hacemos. Pero este es el cambio cultural. Y la cuestión es que tenemos que entender el cambio cultural no solo de los pacientes, sino de los profesionales
y las personas que trabajan dentro del sistema. Para eso necesitamos liderazgo. Evidentemente, como datos y personas. No podemos hacer ninguna transformación obviando el elemento clave de dicha innovación, que son las personas. Esto lo abordó Cardiored, el Instituto Cardiovascular en nuestro hospital, que se alió con otros 3 hospitales, con el SUMA y con los ayuntamientos, para dar una respuesta a esos problemas de variabilidad y de uso o mal uso de recurso en el área cardiovascular, porque no puedes intentarlo todo. Al final deja hacer un Pareto, el 20% no podríamos ir a otra cosa. Liderado por quién? Fundamentalmente por los profesionales, médicos, enfermeras. Facilitado por quién? Por los gestores. La tecnología para eso. Nosotros no teníamos historia clínica electrónica única, pero teníamos muchas fuentes de datos y lo que hicimos es crear grandes bases de datos para ayudar con herramientas a la toma de decisiones. Da igual tener una historia clínica electrónica única. A lo mejor a veces es hasta un problema. La cuestión es cómo tienes el mapa mental de cómo voy a utilizar los datos. Estas son las herramientas que creamos y les creamos incluso alguna herramienta para visualizar. Nos pasamos la vida metiendo datos en la historia clínica electrónica que luego a los profesionales no les sirve absolutamente para nada. No creo que funcione el vídeo, parece que no. Pero como tengo que terminar, este al final es nuestro framework de innovación para la transformación digital. Definición y cálculo de valor, construcción del proceso clínico, implementación, evaluación y cambio cultural. Todo dando vueltas alrededor de la comunicación. La única cosa común a todo ser humano a todo proceso vivo es el intercambio de información y la comunicación. O manejas bien la comunicación y creas buenos relatos, o es imposible hacer ningún tipo de transformación, ni digital ni de cualquier otra manera. Muchas gracias. Julio, evidentemente nos has hablado de valor y nos has hablado de las personas, que es lo importante, y nos has terminado con algo que en el club es una palabra también clave, que es transformación, ¿no? Hablamos de transformación digital, pero el club lo que busca también, y el modelo FQM, es transformar las organizaciones. Y en ese sentido de transformar, pues nos gustaría saber qué es lo que se hace también, no solo en España, sino en la experiencia que tiene en Canadá Matías. Así que Matías, cuando quieras. Vale, perfecto. Muchas gracias a todos por la invitación, sobre todo al Club de Elección y Gestión, al Foro de Sanidad y a Ilunion por el hosting del evento. Voy a empezar la presentación hablando un poco de los problemas generales de las empresas. Nuestra experiencia va desde empresas del IBEX a empresas internacionales con multisede y luego vamos a entrar más en la experiencia propia del sector sanitario en Estados Unidos y Canadá, donde tenemos bastante experiencia en los últimos 10 años. Esto es unas reflexiones para empezar que hemos ido encontrando durante la creación y reuniones varias con distintas empresas, ¿no? Los sistemas informáticos suelen estar bien estructurados, es decir, un sistema hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Las bases de datos están bien estructuradas, las funciones están bien y todo funciona correctamente. Disponemos de los recursos y la tecnología necesaria también para afrontar muchísimos problemas, muchos más de los que estamos afrontando actualmente. Las universidades crean artículos cada mes con tecnologías muy innovadoras que en este momento mucha gente no lo sabe, pero que están a disposición. Pero hay 3 problemas grandes, que las personas no se sienten identificadas con estos problemas, con estas soluciones. Es decir, se implantan soluciones que pueden ser más o menos innovadoras en las empresas, pero los usuarios que van a usar esos programas no se sienten identificados. Dicen, ¿de dónde viene esto? No es mi proceso de trabajo, no lo sé usar, lo dejo de usar. La tecnología, por lo tanto, se empieza a percibir más como una barrera que como una ayuda y al final hace que los sistemas que están donde se ha invertido muchísimo dinero y muchísimos recursos no se usan. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es nuestra conclusión de esto? ¿Dónde estamos yendo con estas cosas? Hay una resistencia al cambio. Normalmente, y eso ya se ha comentado muchas veces, cuando se entra a una empresa y decir, mira, nosotros somos innovadores, hacemos todo lo que tú quieras, dice, no, espérate, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a cambiar aquí? ¿Y qué voy a conseguir? ¿Qué resultado voy a conseguir? Y ya aquí ya hay una barrera muy grande de entrada que tienes que convencer. Hay un exceso de burocratización, significa que hay muchos procesos que están hipervalidados. Y
esto crea que hay los sistemas, llega un momento que tienen una poca o escasa visión de las necesidades cambiantes o emergentes. Es decir, el sistema o los sistemas tienen que evolucionar con la organización. La organización puede evolucionar en un mes, en 2 meses, en 3 años, da igual, pero el sistema tiene que estar preparado que en el momento que la organización evolucione, el sistema ya está ahí. No puede esperar, o yo evoluciono, te digo que evoluciona y al cabo de 2 años ya he llegado ahí, ¿no? Entonces ya estamos obsoletos en este momento. Hay poco uso de la cooperación, poco uso del conocimiento que hay en estas empresas. Es decir, ya se ha comentado en otras ponencias hoy que hay que usar los mandos intermedios, ese conocimiento de cómo hago los procesos, qué me enfrento con cada día, qué me enfrento al paciente, cuál es mi barrera, es muy importante porque las especificaciones, por así decirlo, iniciales pueden venir de los altos cargos, pero luego el uso va a ser de los mandos intermedios y por debajo. Hay que usar toda la escala organizativa y toda la escala organizativa puede crear un valor muy importante. Y si no hacemos esto, llegamos a un estancamiento de innovación y gestión del cambio muy importante. ¿Por qué? Porque los sistemas al final van a diverger. Las instituciones van a ir por un lado, que es donde va a ir más que nada la fuerza trabajadora más importante, y los sistemas están diseñados para ir a otro lado. Y entonces va a haber una divergencia que va a causar que el sistema al final no se vaya a usar. Y referente aquí a los usuarios, los sistemas que hemos visto y que se han implantado y que hemos hecho los análisis no tienen consideración a estos usuarios finales. Hay una gran misuso de los sistemas y en nuestros análisis hay entre el 50 y el 80% de los sistemas que se han implantado no se usan. O se usan incorrectamente o no se usan en su potencial por lo que se han diseñado. Y al final esto crea barreras de comunicación y compartimentalización en las organizaciones. Cada uno luego va con sus sistemas y sus soluciones a medida. Nadie quiere hablar con el otro porque a mí no me sirve lo que tú usas o tus datos no están optimizados para mi toma de decisiones. Hay un miedo al error. Los usuarios tienen miedo a equivocarse. Dice, si clico esto, ¿qué me va a pasar? O si hago esta especificación luego y me equivoco porque en este momento no tengo la visión completa, ¿qué va a pasar? Voy a tener que invertir otra vez y gestionar más gastos y más gestión del cambio para la organización, que va a estar una sobreexpuesta a una gestión demasiado compleja en ese momento. Y esto también favorece, esto es una potencializa, no sé cómo se dice en castellano, lo siento, rigideces internas en los sistemas de justificación de costes. Hay que justificar extremadamente bien, línea por línea, muy detallado todo lo que se va a hacer, en lo que se va a invertir y demás, cuando a veces en el proyecto inicial, en el proyecto piloto, no sabemos exactamente todos los conceptos, pero sabemos dónde queremos llegar. Sabemos cuál es la visión de la empresa y podemos saber perfectamente cuál es la visión y la necesidad de todos los trabajadores y de la organizativa. Entonces, esto es una quote que nos ha dicho un cirujano en el departamento de Hospital for Sick Children en Toronto, que me parece muy potente y nos hemos encontrado, y además en New England, en el Journal de New England también se ha hablado mucho de esto, que es que we have allowed technologies, hemos permitido la tecnología a dictaminar cómo hacemos medicina, en cambio de usar la tecnología para facilitar cómo queremos practicar la medicina. Y esto, estamos en un punto donde no solo en ciertos hospitales, sino en todos los hospitales norteamericanos, llegamos a esta conclusión. Los cirujanos, enfermeros o enfermeras y administrativos ven los sistemas implantados como una barrera de decir, me están forzando a practicar la medicina de una manera en la que yo no estoy de acuerdo. Y esto hace que los sistemas no compartan información, distintas unidades vayan a tener y pueden llegar a tener sistemas y aplicaciones distintas, porque cada uno entonces luego va a empezar a crear parches por todos lados. La implementación de soluciones requiere una gestión del cambio compleja porque fuerza el cambio organizativo cuando a lo mejor la organización en ese momento no está preparada. Las soluciones no se usan y hay una tendencia de volver al punto de partida. Con la inversión que ha habido, por ejemplo, hay algunos sistemas, por ejemplo, las hojas de pacientes únicos o las medical charts únicas que pueden valer entre 500 y 1.000 millones de dólares. Y no estamos exagerando y tenemos datos de eso. O sea, es una inversión brutal para una cosa que no se usa.
Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo un poco real de lo que está pasando para poner un poco más en contexto. Es decir, un paciente necesita tratamiento. Cuando hay un tratamiento hay múltiples unidades que necesitan coordinarse y compartir información. Da igual qué información y da igual qué tratamiento. Hay clínicas externas, hay preoperatoria, anestesia, enfermería, cirugía, UCI, patología, que puede venir durante la intervención, que puede pasar. Near misses que se tienen que reportar, patología, anestesia también tiene que hacer datos ahí, etc. Después de la intervención hay coordinación de espacio-cama, que a veces acaba la intervención, se llama y no hay espacio-cama. Nadie sabía que ese paciente tenía que ir a la UCI, por ejemplo, o a la PICU, que es la posanestesia. Informes de seguimiento y administración varios, informes de alta, administración a lo mejor está de baja y no se puede crear, y esto ha pasado, un identificador médico. Y luego hay todas las evaluaciones post-intervención que muchas veces se usan para mejorar y ver puntos de mejora muy importantes en esos momentos, que son los mortalidad y morbidity and mortality meetings, lessons learned, o sea, lecciones aprendidas, quality and safety, informes administrativos, auditorías internas o externas y miles más de evaluaciones postintervencionistas que sirven para ver dónde estamos haciendo las cosas bien, dónde estamos haciendo las cosas mal y cómo podemos mejorar en lo que estamos haciendo mal. Y todo teniendo en cuenta que el último valor y el valor más importante es el paciente, cómo siente el paciente, cómo es servido al paciente y teniendo en cuenta que ahora los sistemas están volviendo a patient-centric. Entonces, aquí el resultado de todo esto es que se usan distintos sistemas para la patient journey, es decir, podemos usar 1 o 500. Es relativamente indistinto en este momento, pero se usan muchísimos patient sistemas que no comparten información y crean unas barreras tremendas. No se comparte información de manera adecuada. Más del 30%, y eso ya se dio en las noticias aquí en Madrid, que me lo comentaron el otro día, del tiempo invertido es en papeleo innecesario. Es decir, el 30%, si hacemos una media de cuánto tiempo es por cada especialista sanitario, el 30% de su tiempo al año es una exageración. Cancelaciones inesperadas por falta de información innecesaria. Un paciente llega y no tiene, por ejemplo, el preoperatorio hecho o ha caducado el preoperatorio. La operación queda cancelada. Esas horas de cirugía se han perdido. Lista de espera de más de 12 meses. En Canadá y en algunas cirugías tenemos más de 3 años de espera. Y encima para niños. Un niño de 5 años con una espera de cirugía de 5 años es un poco exagerado. Y luego hay una exasperación. Esto crea una exasperación y agotamiento extremo del personal. Es decir, el personal siente que no puede hacer su trabajo adecuadamente, siente que no puede ayudar y siente que su valor no está puesto a disposición. Es decir, yo no genero el valor que tengo que generar. Generando una quality of care insuficiente, una quality of care para el paciente insuficiente. Entonces, vale. La visión que tenemos nosotros y que tenemos y con todos los partners que tenemos ahí en Canadá es Improving Efficiency to Optimize Care. Y aquí vamos a hacer unos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, en Ontario, que es una de las regiones más importantes de Canadá, junto con Quebec y British Columbia, hay un problema muy grande. Es decir, está Critical, que es como un 911, donde los hospitales, tenéis que pensar Canadá como una provincia enorme, muy grande, no es como aquí en Madrid que pueda haber 40 hospitales en una región muy pequeña, sino hay muchísimos hospitales pero muy dispersos. Un hospital relativamente, por ejemplo, a 2 horas de Toronto llama a Critical, Critical recibe la llamada, entiende el problema, ellos no saben, el sending hospital no sabe cómo tratar a este paciente y Critical deriva la llamada a un hospital pionero, recibe la llamada y todo esto está bien. Entonces empiezan a hacer grupos de meetings. En ese preciso momento, gastrología, cardiología y ENT empiezan a ver dónde está el problema. Se dan unas soluciones a este hospital, Sending Hospital, que muchas veces deriva de tenemos que enviar un helicóptero a coger al paciente. Bien. A partir de cuando se envía el helicóptero, a partir de ahí todo es ciego. Es decir, se envía el helicóptero, no se sabe nada de dónde está el helicóptero, dónde llega, cuándo llega, cuál es el estado del paciente en el Sending Hospital, si ha cambiado el estado durante el transporte, sea de ida, sea de vuelta, hasta que
en el momento que aterriza el helicóptero, se avisa al staff de Sick Kids, en este caso, o de otro hospital. En el momento que aterriza, con lo cual hay un delay, como mínimo, de 15 minutos para que todo se prepare. Se hace el traspaso y todo esto, papeles en el pecho, o sea, papeles escritos a mano, ya sabemos a veces los médicos cómo escriben. Y el traspaso de información es muy rápido, con el helipuerto dando, bueno, con todo el ruido que hay en el helipuerto. Es muy rápido, insuficiente, muchas veces la información es insuficiente, con lo cual al final Sick Kids o cualquier hospital empieza a llamar al otro para decir, oye, no entiendo qué le está pasando a este paciente, qué ha pasado desde que te he enviado el helicóptero hasta ahora, han pasado ya 4 horas, y con la posibilidad de repercusiones muy importantes a nivel del paciente, ¿no? Cuando acaba la intervención, sea la que sea, el hospital está a ciegas, es decir, todos los otros departamentos que no estaban conectados, que a lo mejor necesitan esa información, están completamente a ciegas. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Qué ha hecho en este caso Sick Kids o Critical? Están pensando de hacer un sistema único, y un sistema único no de medical chart, sino un sistema único de información, en el sentido de que sea donde esté el paciente durante su patient journey, esté siempre informado las unidades en el momento que tengan que intervenir. Es decir, si los paramédicos especializados tienen que tener una información actualizada del paciente, que lo tengan en tablet o donde sea. Que cuando llegue el hospital, 5 minutos antes de que llegue el helicóptero, ya estén esperando al paciente. Que ya sepan todas las unidades qué tienen que hacer en el momento que se recibe el paciente. Que todo esté coordinado perfectamente para que no haya ningún delay, ninguna mortalidad excesiva en estos casos, o imprevista, o ninguna morbilidad más elevada de lo que tendría que ser si todo esto fuera eficiente. Entonces, una pregunta que me gustaría poneros es, ¿cuál es vuestra visión? ¿Dónde queréis llegar? Que es normalmente la pregunta que siempre hacemos cuando empezamos unas reuniones, que es, como decía Henry Ford en unos discursos, es, si yo preguntara a mis usuarios qué quieren, es caballos más rápidos. Pero realmente lo que quieren es ir de punto A a punto B de manera más eficiente y mucho más rápido, con lo cual no vamos a dar caballos más rápidos, sino vamos a crear una solución de manera conjunta para ver dónde podemos llegar. Y esto es lo que estamos intentando hacer en Estados Unidos y Canadá, coger todos los mandos, toda la organización, y ver dónde podemos llegar conjuntamente y codiseñar una solución que ayude a todo el proceso y no solo a una parte de estas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Tenemos 5 minutos un poquito largos para el debate, con lo cual, en vez de daros la palabra, ya que soy el moderador, me voy a permitir hacer una pregunta a los tres, sobre todo para cumplir el tiempo y que la organización no me eche luego la bronca. Lo de los caballos está bien. Cuando se pusieron en marcha los primeros coches de automoción, si se le hubiera preguntado a las personas qué querían, hubieran dicho más caballos. Y no hubieran dicho que lo que necesitaban era un coche que era transformar el sistema de hacer, ¿no? Hoy hemos hablado de esto, de transformar. Y hemos hablado, yo creo que habéis hablado los tres, de que lo que hay que transformar también es la organización y no realmente un problema de tecnología. Por eso os voy a hacer a los tres la misma pregunta, que es una pregunta triple. Por un lado tenemos los pacientes, y la pregunta sería, ¿cómo conseguimos que los pacientes también entren en la cultura digital? Porque evidentemente Ángel ha contado, por ejemplo, lo que ocurre con la urgencia digital, pero claro, si el paciente no entiende lo que es la consulta digital, difícilmente vamos a transformar el sistema. Porque lo ha dicho Matías, también, igual que nosotros dejamos de usar las cosas, el paciente también deja de usar las cosas. Luego, primera pregunta para los tres, ¿cómo metemos al paciente en la transformación digital? Segundo, relacionado con esto, el profesional. El profesional, al final, yo creo que ve a veces la transformación como una amenaza. Es decir, todos decimos, tú Ángel has sido ahí muy categórico, de que en el fondo con la transformación hay lugares donde a lo mejor vamos a necesitar menos profesionales o otro tipo de profesionales. Claro, cuando tú eres bacon, sabéis el caso de los huevos fritos con bacon, ¿no? Donde la gallina pone el huevo y participa, pero el cerdo se implica y es bacon. Claro, aquí el profesional es bacon. ¿Cómo conseguimos que esa cultura del profesional cambie y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo habéis hecho? Y por último, la organización. Evidentemente, ahora hay muchas herramientas que tenemos en la organización. ¿Qué hacemos en las organizaciones para transformar? ¿Qué consejo daríais? Cada uno sois de organizaciones diferentes, tú como eres de un servicio central,
Julio es de un hospital y tú eres de una empresa que está asesorando. ¿Qué sería lo urgente en las organizaciones? ¿Qué le dirías? Empieza por aquí. Así que cuando queráis, seguimos el mismo orden. Vale. Pacientes, profesionales, organización. Bueno, no sé si... Bueno, yo creo que por ir a la organización, ir de abajo arriba, porque me sirve para responder a la pregunta. Yo creo que hay que tener una estrategia, siempre hay que tener una estrategia. Si no tienes estrategia no puedes hacer nada, tiene uno que tener un plan. Y luego las acciones ser consecuencia de un plan. La estrategia es de arriba a abajo, la ejecución es de abajo a arriba. Porque en todas las organizaciones hay personas que están dispuestas a mejorar, a cambiar las cosas. En todas, da igual, incluso en el clínico. Bueno, ya sabes que se dice que en las organizaciones hay apóstoles, siempre, un porcentaje, hay otro que siempre se van a oponer y te la juegas en la media, que es donde está la mayoría, como la clase media. Efectivamente, la campana de Gauss. O sea, no tenemos que esperar a hacer las cosas a que sean universales. Basta con que sean, como dice Medrano, que no está hoy aquí, mejores que las anteriores. Y siempre hay alguien dispuesto a hacer las cosas. Y a veces con sus propios medios y que no pide nada. ¿Cuánta gente hay que está haciendo telemedicina con su móvil sin que se lo pague la empresa? Muchísima gente. Y de atención primaria, la tira de ellos, ¿no? ¿Cuánta gente hay en atención primaria que sale a las 6 de la tarde de trabajar porque cree que debe continuar con sus pacientes aunque haya acabado su horario? Esas son las personas con las que tenemos que trabajar, de abajo a arriba siempre, pero con un plan. Si no hay plan, acciones sueltas, esto es como actos y procesos. La medicina son procesos, no actos, y esto debe obedecer a un plan. Los pacientes, yo creo que los pacientes somos todos, es que los pacientes somos los que estamos aquí, ¿no? Algunos eran niños hace tiempo, con 3 años, a mí esto me ha impactado. Creo que con los pacientes no hay que hacer absolutamente nada, porque en esa campana de Gauss hay suficientes pacientes para cambiar las cosas con ellos. Tampoco hay que cambiarlas en todos. O sea, cada proceso que cambiamos es idóneo para un tipo de pacientes y puede no serlo para todos, ¿no? Con lo cual así eliminamos el problema de la gente que dice, no, es que entonces la gente mayor, es que entonces los niños, vale, pues olvidémonos de los mayores y los niños, ¿cuántos nos quedan, no? Como decía León Felipe, ¿no? Pues lo que queda es poesía, ¿no? Esto es lo mismo, es que me estás quitando todos estos, pero me queda un 70% de la población, pues hombre, ya me vale, ¿no? Porque no aspiramos a hacer nada que llegue al 100%, todo lo demás son excusas. Y lo profesional es verdad que nos tenemos que ir adaptando a los nuevos roles que nos pide la sociedad y la tecnología. No es que vaya a desaparecer una función profesional, sino que cambia su desempeño. Diagnosticar una placa de tórax no es el futuro de un radiólogo, pero sí lo es el intervencionismo. Sí, el intervencionismo también es, me vale este ejemplo, para trabajar desde la radiología en tratamientos. Yo creo que la radiología tiene mucho futuro, pero hay que trabajar en intervencionismo y en el pronóstico que a partir de las imágenes tiene el paciente con el tratamiento, no en estar algo que todo el mundo sabe que es una patología, ¿no? Y una máquina también, o sea que no creo que vaya a acabar la vida con nadie. Julio. Bueno, va a empezar. He dicho al principio que necesitamos un liderazgo transformador político. Que no veo. Pero los liderazgos transformadores políticos, salvo grandes líderes, normalmente dependen de lo que la sociedad empieza a demandar. Y nuestra gran colaboración desde el sistema sanitario es colaborar con los pacientes para inducir cambios en los líderes políticos. Los líderes políticos, otro día hablaba de la banalización de la ignorancia. Vivimos en un mundo de banalización de la ignorancia y la única manera de activar liderazgos políticos es a través de la colaboración entre los agentes sociales, en nuestro caso, entre los profesionales del sistema sanitario y los pacientes. ¿Cómo hacerlo? Incorporando, en nuestro caso, los pacientes, comité de pacientes, dentro del funcionamiento de las propias organizaciones. No son el centro del sistema, son un compañero en la toma de decisiones. Y la única manera, no puedes abordar a todos, los comités siempre tienen sus dificultades, a quién representan, la gente quiere pacientes expertos, a mí no me gustan los pacientes expertos, no nada personal, yo también soy paciente experto, porque tengo lo mío, a mí lo que me interesa son los que no son expertos, que son la mayoría. Que son los que tienen problemas, porque los otros ya saben navegar el sistema. Hay que sentarlos con nosotros y trabajar juntos para codiseñar, codefinir valor, codefinir medidas, codefinir los ciclos asistenciales, las métricas y para el cambio de cultura.
Esa es la gran alianza. Los profesionales tienen que utilizar la tecnología para quitarse esas cosas que son alienantes, que no producen ningún valor añadido y que son rutinas que nos queman, y liberar tiempo y recursos para hacer lo que realmente es importante, que es pasar más tiempo con otras personas, ayudarles a tomar decisiones. Un paciente al que has dedicado media hora, le puedes explicar que no necesita una resonancia magnética para su espalda. Es muy difícil en 5 minutos no solucionar el problema pidiendo una resonancia magnética y que venga dentro de 3 meses. Es decir, lo que es más, que aparentemente es más, lo que al final se convierte es en menos. Los profesionales tienen que tener tiempo para tratar a los pacientes tienen que tener tiempo para sentirse copartícipes de su decisión, y esa alianza es estratégica para impulsar el cambio de los líderes políticos. Los líderes políticos no crean soluciones salvo que vean una necesidad bien identificada. Y por otro lado, los gestores, de los que no hemos hablado, pero que jugamos un papel importante, dentro de mi organización, identifican 7 grandes problemas que he mencionado: variabilidad, desperdicio, y tenemos un gran margen de mejora sin liderazgos políticos para hacer la asistencia más segura, para eliminar desperdicio de recursos o para luchar contra la inequidad, la deshumanización y el impacto medioambiental. Y, por supuesto, la variabilidad. Aunque el Royal College of Surgeons of England ha eliminado la mortalidad por cirujano, aún así nosotros sabemos quién está ofreciendo mejores resultados o no, lo podemos medir, y ahí tenemos que dedicar tiempo a la formación. La formación y compartir el conocimiento es una herramienta muy potente para que la gente utilice bien la tecnología, y segundo, para que iluminemos la variabilidad en calidad de resultados. Muchas gracias. Yo creo que también ahí es donde también yo quería incidir un poco en la formación del paciente, o sea, en la utilización de la tecnología digital, porque a veces pues a todos nos dan miedo. Fíjate, aquí en el club nos pasa una cosa, que es que todas las cosas que hacemos eran gratis, y antes, para entrar a cualquiera, te pedía que te metieras en un carrito, no sé qué, y no te metías porque te daba miedo que tuvieras que pagar. Entonces, ayudar a la gente a utilizar la tecnología es muy importante, porque puede ser una barrera, un gap digital muy importante. Y ya para terminar y no quitar más tiempo, Matías. Vale. A ver, a nivel organizativo, voy a empezar por arriba y de arriba abajo yo también. La organización va a definir los indicadores que quiere mejorar, y a partir de ahí ya tenemos el marco de actuación. Yo quiero mejorar que las cirugías, en cambio de cancelar 5 cirugías al día, cancele 1, y ahí tenemos un indicador ya muy potente. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es involucrar a toda la cadena, a toda la organización, y ver qué problemas se enfrenta cada usuario, porque al final son los usuarios que nos van a guiar hacia donde ellos ven su valor. Yo veo el valor aquí, aquí pierdo mucho tiempo. Yo veo el valor aquí, pierdo mucho tiempo en el otro lado. Y entonces, cuando tienes esa visión de los profesionales, es decir, yo para hacer mi trabajo y para producir más valor a la organización, tengo estos requisitos, por así decirlo. Y entonces, a partir de ahí, se monta un sistema holístico, donde cada uno va a tener su única visión y cada uno va a tener sus datos, los datos que necesita, y a partir de ahí empieza la mejora continua. Porque una vez tú tienes el sistema, por mucho que seas un gurú y dices, no, yo esto lo sé ya y va a definir así, va a ir fantástico, no, al cabo de un mes van a salir 1000 problemas y 1000 cosas más para mejorar, y entonces empieza de una manera proactiva de los usuarios, involucrar a los usuarios para que sientan suyo el sistema, para que ellos sean los que han diseñado el sistema, para que la organización sienta como el sistema propio. Es decir, una organización, el Hospital A, puede tener el mismo sistema de base, el core, que el Hospital B, pero ser completamente distintos y evolucionar completamente en distintas vertientes, porque el Hospital A va a tener sus indicadores que quiere mejorar, el Hospital B va a tener sus indicadores que quiere mejorar, y los profesionales van a tener distintas opiniones también. La jefa de enfermería, el jefe de enfermería va a tener unos indicadores que el otro jefe de enfermería no va a tener, por ejemplo. Y entonces ahí empieza lo bonito de las organizaciones distintas, siempre teniendo en cuenta que cada miembro de la organización tiene que tener su opinión, y su opinión es escuchada. ¿Por qué? Porque son al final los que se enfrentan al paciente, y al enfrentarse al paciente también saben lo que el paciente sufre,
y a lo mejor le dicen, oye, es que en Triage, oye, es que la aplicación no me funciona, ahí ya tenemos un input muy potente, ¿y por qué? Y a lo mejor le dicen, ¿por qué no funciona? No, porque esto no, yo qué sé, no me entero de cómo funciona, como el carrito de la compra, pues a mí me parece que me vas a cobrar para hacer el triage online. Bueno, pues a lo mejor lo quitamos. Y ahí mismo ya tienes una información de a pie que es muy, muy importante, que si no se pregunta a toda la organización pierdes muchas variables que son muy útiles, igual que si preguntamos a las doctoras, decir, oye, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que tal? Pues mira, es que este papeleo aquí me llevo media hora y en cambio de tener media hora para el paciente, tengo 5 minutos para el paciente y media hora de papeleo. Bueno, pues intentemos tener 1 minuto para el papeleo y media hora para el paciente. Pero claro, cada organización tiene sus idiosincrasias, ¿no? Que tiene procesos distintos, aunque puedan ser iguales, tiene sus pequeños steps y sus pequeñas diferencias que van a marcar que un sistema un sistema global, digamos, que yo te implanto esto y tú te adaptas, no va a funcionar. Tienes que decir, yo me voy a adaptar a tu organización porque tú eres quien tiene el conocimiento, no soy yo quien tiene el conocimiento. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, muchísimas gracias por contarnos vuestra experiencia y damos por cerrada la mesa y ya pasamos al siguiente apartado de la jornada. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.